La doctora Vanessa Benjumea, o Doc Vane la neuróloga como sus seguidores y pacientes la llaman con cariño, nos acompaña en este episodio de The Happiness Journal, en el cual nos enseña que la neurociencia es parte de nuestra vida cotidiana. A través de su conocimiento, entenderemos por qué es tan importante ser conscientes de nuestros pensamientos y cómo podemos redirigirlos hacia un enfoque más positivo que nos acerque a una vida más plena y feliz. Prepárate para una conversación que conecta ciencia, mente y bienestar de una manera práctica y transformadora. Hola, bienvenidos a The Happiness Journal, este espacio que hemos creado para explorar la felicidad desde diferentes experiencias de vida y desde diferentes áreas de conocimiento. Y hoy vamos a hablar de la felicidad desde la neurociencia. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Vanessa Benjumea, quien es médica de la Universidad de Antioquia, es neuróloga de la Universidad CES, además ha estudiado mindfulness y compasión en la Universidad de Harvard, y yo creo que el rol más importante de su vida es ser la mamá de Antonio y Martina. Bienvenida, doctora Vanessa, a nuestro podcast. Un placer enorme, gracias por tenerme acá, estoy 100% dispuesta a conversar con todos ustedes y que pasemos muy bueno. Gracias, doctora. Su contenido en redes me ha cautivado porque usted está llevando la neurociencia a la vida cotidiana. ¿De dónde surgió esa idea de bajar como esa información y ponerla como al servicio de todas las personas? Yo creo que hay varias razones. Una, porque creo profundamente en el poder de las neurociencias para explicar la vida cotidiana, sí, pero también para transformarla, ¿cierto? Hacia eso que hoy vamos a hablar, que se trata de la felicidad. Y lo segundo, porque durante muchos años, yo ya soy neuróloga hace 10 años, más 4 años de formación, más empecé en neurociencias desde los 16 años a amar la neurociencia. Entonces te podrás imaginar que llevo 2 décadas metida en la neurociencia y al inicio era muy para expresar lo que sabía a otros profesionales de la salud que estaban en el rango mío de neurología y epileptología. Y eso me hace feliz, profundamente feliz. Sin embargo, probablemente con el nacimiento de mis hijos, que tanto cambió en mi vida, tanto transformó, tanto movió, dije, bueno, quiero hacerlo de una manera distinta. Te voy a confesar algo, Lina, y es que yo no tenía redes sociales hasta el nacimiento de mi segunda hija. Yo no sabía nada de Instagram, TikTok, YouTube, nada, absolutamente alejada en mi burbuja médica y en mi burbuja de familia. Pero cuando dije, bueno, ¿y yo cómo hago para llevar esto no al uno a uno, sino uno a muchos? Se me prendió como, ¿será que son las redes sociales? Hice una campaña cuando estábamos en plena pandemia, me contrataron para una marca en particular de Colombia y me decían, pero ¿cuáles son tus redes? Yo, pero ¿cuáles redes? Yo no tengo redes, ¿cierto? Entonces mira cómo ahí empecé a tener luces en el camino de, bueno, quizás lo que sigue es llevarlo a la comunidad general y ahí es cuando empecé. Y dije, bueno, las neurociencias tienen tanto poder que debe ser compartido y aterrizado, porque los médicos hablamos muy raro, y raro no significa difícil, raro significa que es otro lenguaje completamente distinto, que nos entrenan durante muchos años para eso, pero que ese lenguaje puede ser traducido a la vida cotidiana y que es necesario hacer esa traducción para que la gente no vea las neurociencias tan alejadas, sino como algo cercano y ameno. Y así es, doctora, todo lo que se publica en las redes sociales de verdad que le sirve a uno mucho, uno aprende demasiado. Usted tiene el gym con la doctora Vane, entonces enseña ejercicios para entrenar el cerebro, enseña ejercicios que nos pueden ayudar a regular el estrés, la ansiedad, y también tiene como las clases de neuroanatomía. Entonces uno aprende, siempre encuentra muchas cosas y aprende uno mucho. Entonces muchas gracias, doctora, por publicar ese contenido que de verdad nos sirve mucho a las personas del común que no manejamos ese lenguaje médico. Con todo el amor. Me gustaría preguntarle algo muy específico, y es, ¿cómo se puede entender la felicidad desde la neurociencia y desde la neurología? Podemos empezar, acá voy anotando cosas que me encantaría decirles, que la felicidad no es la cima de la montaña. La felicidad son los peldaños que yo voy ascendiendo en el día a día para llegar a un fin, pero que entonces la felicidad no es la meta final, sino todo el camino que viene detrás. ¿Y por qué será que estoy diciendo esto? Pues porque generalmente asociamos felicidad con futuro. Cuando lo logre,
voy a llegar a adquirirla, ¿sí? Pero probablemente no sea eso, sino todo lo que construyo en el día a día para poder alcanzar eso que quiero lograr. Lo siguiente es que podemos decir que tiene dos raíces. Hay dos líneas de la felicidad, una que está relacionada con la satisfacción, con el placer en el día a día, como qué tan contento estoy con lo que hago. Y la segunda es con ese transcurrir de la vida, yo a quién le estoy ayudando. ¿Será, me estoy ayudando a mí, estoy ayudando a mi familia, estoy ayudando a una comunidad, ¿cierto? Entonces esa sensación de estoy haciendo algo que trasciende, ¿sí? Sería la definición entonces de la felicidad. Mira que ya hablamos, felicidad en presente, no en futuro, felicidad como los peldaños, no como la meta final, y felicidad como esas dos raíces donde me siento a gusto con mi día a día y estoy ayudando a alguien en el proceso. Cuando sentimos felicidad, cuando sentimos amor, cuando servimos, ¿qué pasa en el cerebro de las personas? Claro, entonces hay muchos cambios, generalmente relacionamos esos cambios con liberación de sustancias, por ejemplo, como la dopamina, la oxitocina, que me parece muy hermoso que lo mencionemos, pero también es que cuando yo decido ayudar, cuando me siento feliz en el proceso, se prenden estructuras como el prefrontal, que es la parte de adelante del cerebro. Ese prefrontal es la parte probablemente más evolucionada del cerebro, hace parte de la neocorteza, la corteza nueva, y ese prefrontal es un hermoso, sabio consejero, así le digo yo, es el que me ayuda a apagar mis propios incendios, a discernir el riesgo, a mirar, digamos, el camino correcto, ¿sí? Entonces estamos diciendo que cuando trabajamos en el día a día por la felicidad a través de diferentes hábitos que ya los vamos a mencionar, estamos fortaleciendo ciertas áreas del cerebro que nos ayudan en el día a día, que son esos sabios consejeros, incluyendo ese prefrontal. Usted nos va a hablar en un momentico de cómo fortalecer esa corteza prefrontal, pero hay algo que a mí me preocupa mucho, doctora, y es que siento que las pantallas y el scroll infinito no está dejando como evolucionar esa corteza prefrontal. Y no sé si evolucionar sea la palabra correcta. Y hace poco usted justamente posteó un video donde hablaba de que los creadores de contenido deberíamos ser un poquito más conscientes de eso y de pronto pelearle un poquito al algoritmo y publicar los contenidos de una manera distinta. Y eso me encantó porque yo personalmente no soy una loca seguidora de tener una audiencia gigante en redes sociales, sino una audiencia que de verdad le interese mi contenido. Y yo justamente creo mis contenidos no pensando en que el algoritmo le va a gustar o no, sino que a la persona le va a servir o no. Me identifiqué mucho con ese post que usted hizo. ¿Qué daño real le hacen las pantallas y ese scroll infinito a la corteza prefrontal? Uno es que te agradezco mucho por ser tan fiel seguidora, que eso me parece muy hermoso. Lo segundo es que ese video me surgió, como que me estaba rondando la pregunta en la cabeza, claro, porque yo puedo entender cuáles son las neurociencias para la viralidad. Y entiendo ese concepto de dopamina rápida, pero yo no quiero caer ahí, ¿sí? Y en gran medida es que, pues si yo no caigo y enseño, porque el poder de las palabras es mucho, pues puedo que otros también no se arrastren hacia allá, sino que se queden del lado de la dopamina saludable, donde todos nos cuidamos, porque en gran medida acá la responsabilidad es colectiva como creadores de contenido, o le destruyo la salud mental al otro, o por el contrario le ayudo, que sería ese camino en donde yo me quiero quedar y donde espero que mucha gente se quede. Ahora, resulta que las pantallas tienen efectos sin importar la edad, ¿sí? Es decir, cualquier persona que tenga adicción a las pantallas va a tener un cerebro que es distinto a través de la neuroplasticidad negativa. Es decir, yo puedo crear conexiones neuronales hacia positivo o hacia negativo. Las pantallas, en gran medida, porque yo no estoy diciendo que sean todas, generan cambios cerebrales que tienen una índole negativa o compleja. Dentro de las cosas es que, por ejemplo, las pantallas impiden la liberación de melatonina. La melatonina es esa sustancia que me permite inducir sueño, pero que también está relacionada con mi reloj biológico, el reloj interno, ese que dura 24 horas para todos los humanos. Y ese reloj es súper importante, Lina. O sea, uno cree así, eso es para que la persona duerma. No,
Eso está relacionado con el ánimo, con el sueño, con el comportamiento, con el estado de alertamiento o de estar bien en el día a día, con la salud cardiovascular, con la obesidad, con el sobrepeso. O sea que las pantallas en gran medida están impactando nuestra salud mental y física a través de una cronodisrupción. Y más así, Vane, pero pues eso, ¿cómo se explica en el día a día? Por ejemplo, si yo veo muchas horas de pantalla al día, si yo me acuesto con mi celular y hago inducción de sueño a través de las pantallas, ahí estoy alterando mi reloj biológico. Si lo primero que hago en la mañana es pegarme a hacer scroll, ¿cierto? Todo eso genera cronodisrupción y ya saben, estamos inflamando todo el sistema. Y lo siguiente es que en particular con los niños y los adolescentes, efectivamente es un cerebro que no está madurado. En neurociencias entendemos maduración como un cerebro que no tiene la mielina completa en las neuronas. Y en cristiano eso es, las neuronas tienen un tubito y ese tubito está cubierto por una sustancia que se llama mielina, que le da velocidad de procesamiento a la neurona para llevar la información. Entonces ellos no lo tienen madurado y en particular en dónde, acá adelante, ¿sí? Eso es lo último que se termina de madurar. Entonces si tú me dices, Vane, eso está haciendo un cambio evolutivo en nuestro cerebro, un cambio estructural, funcional, la respuesta es sí. Probablemente nuestros cerebros no van a ser los mismos que hace 50 años cuando solo había un televisor o no había nada, ¿sí? Es un cerebro que sin duda yo creo que va a cambiar en la forma en la que se conecta y en la forma y en la importancia de ciertas estructuras. Y hay otra cosa que genera, hay muchas cosas que cambian, pero en particular que me gusta traer acá es la atención. Estamos viendo déficit de atención que no es por TDAH, como el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, sino déficit de atención por pantallas. ¿Y cómo se alivia? Pues no se alivia con pastillas para el TDAH, se alivia con restringir pantallas o cambiar la forma en la que se aproxima el niño, el adolescente o el adulto a las pantallas, ¿cierto? Y por último es la alteración emocional. Está cambiando, digamos, nuestros sitios de regulación emocional y de recompensa, ¿sí? Entonces, acá importa mucho alguien que no, ni siquiera tiene cara en redes sociales para hacer mi validación, importa mucho yo estar 100% presente en el online, pero no en la vida real, importa mucho las pseudorelaciones y no las relaciones de carne y hueso, ¿cierto? Y eso hace un impacto enorme sobre las emociones. Ahorita les hablaba de la oxitocina y esa oxitocina se libera cuando nos estamos abrazando, cuando nos sujetamos la mano y en redes sociales no pasa eso. O sea que estamos perdiendo el poder de la oxitocina, no solo para generar apego o relacionamiento, sino también porque la oxitocina es capaz de calmar la amígdala cerebral, esa que está prendida, por ejemplo, en el día a día cuando estamos ansiosos, con pánico, cuando estamos haciendo un videojuego que es rápido de violencia, ¿cierto? Entonces, como no tenemos oxitocina, no hacemos regulación y finalmente la cascada que se desencadena es que nuestro cuerpo está en modo activo todo el tiempo, en modo simpático, en modo prendido. O sea que las pantallas es como un claro desgaste para el sistema y por eso al final del día nos sentimos más cansados. ¿Y cómo podemos fortalecer esa corteza prefrontal? ¿Cómo la podemos entrenar o mejorar? Ajá, entonces hay muchos estudios de cómo fortalecerla. Paso 1, el ejercicio físico. Te voy a poner ejemplos de estudios. Cuando una persona hace bicicleta y a esa bicicleta empieza a hacer el ejercicio y se empieza a prender el prefrontal en los estudios de neuroimagen funcional y después le empieza a colocar resistencia a la bicicleta y se prende más el prefrontal. O sea que el ejercicio físico cardiovascular y más cuando se coloca resistencia, prende significativamente el prefrontal. Por eso nosotros decimos que el ejercicio físico no solamente es para mejoría de la salud cardiovascular, sino también para la mejoría de la salud mental, aparte de que saca nuevas neuronas en los sitios de memoria, que se llama el hipocampo. O sea que el ejercicio es también preventivo de Alzheimer, es una de las formas de prevenir el Alzheimer. La segunda, que me gusta mucho, es la gratitud. O sea que la gratitud es uno de los hábitos del día a día que nos ayuda a construir a través de esa neuroplasticidad positiva felicidad. Cuando le decimos al cerebro lo que sí está funcionando bien y le agradecemos en el día a día, todos los días el cerebro empieza a desviar la atención hacia lo positivo, decir, ve, a mí sí me pasan cosas buenas, no todo es negativo, no todo es neutro, que se llama el sesgo de negatividad.
que lo tenemos súper ampliado en este momento porque tenemos mucha ansiedad, tenemos mucha depresión, tenemos mucho estrés y eso amplía, digamos, o redirige la mirada del cerebro hacia lo negativo. La gratitud me ayuda a estrechar ese sesgo de negatividad y a pasarnos hacia el positivo. Entonces, esa es otra de las formas de fortalecer ese prefrontal. Y la tercera, probablemente todas las formas de mindfulness, ¿no? Que mira que involucra como las anteriores, el mindfulness activo y el mindfulness pasivo, es decir, por ejemplo, el ejercicio, pero también la meditación ayuda a fortalecer ese prefrontal. Por eso es que todas estas estrategias, si no hemos hablado de fármacos, son fuentes de felicidad. Pero acá lo que importa más allá de decir, ah, listo, yo hago ejercicio una vez al mes, es la repetición, la constancia, el día a día, ¿sí? Porque todos queremos la solución mágica que nos cambie el cerebro de un día a otro. Y yo siempre le digo a mis pacientes, cuando alguien le ofrezca una solución de un día a otro en el cerebro, usted va a dudar de esa persona o va a dudar de la sustancia que le están dando, porque el cerebro no funciona así. El cerebro funciona a través de la creación de vías, autopistas, y una autopista no se construye en un día, se construye en varios días, en varios meses, en varios años. Entonces, la idea es todas estas cosas que venimos aprendiendo de hábitos, repetición, para poder formar la autopista neuronal positiva que me lleve finalmente a la construcción de la felicidad en el día a día. Doctora, le quiero preguntar algo que me llama, pues toda la vida me he preguntado de dónde viene esa voz interior que todos tenemos, esa que me parece que es como muy negativa a veces y que a veces no nos aconseja bien. ¿Dónde está ubicada en el cerebro y cómo podemos hacer para cambiarle el discurso y para que sea más benevolente con nosotros? Ok, entonces lo primero es que de dónde viene, probablemente de muchos sitios viene. Hay muchas cosas que se prenden. Cuando yo vengo conversando en el carro conmigo misma, hay muchas cosas que se están prendiendo, no solamente los sitios de lenguaje comprensivo y expresivo, sino también, por ejemplo, el de movimiento. Mi cerebro, ¿por qué será que les estoy diciendo eso? Porque el cerebro no es capaz de discriminar, digamos, lo que está pasando en la vida real, lo que me estoy imaginando. Entonces yo me estoy imaginando que voy haciendo tal cosa y el cerebro va aprendiendo áreas motoras, áreas sensoriales, ¿cierto? Que esa es una de las bases de la visualización. Entonces, decirte que la voz interna solo involucra el área del lenguaje, creo que me quedo corta. Es todo el cerebro prendiéndose, haciendo una cascada o un flujo de pensamientos que asciende hasta de 60.000 al día, ¿cierto? Por eso es que esa voz interna es tan importante, porque nos la pasamos inmersos en nuestra propia mente casi que todo el día. Y los momentos de socialización no son tantos, y más ahora, que nos la pasamos, por ejemplo, en teletrabajo, en fin, y donde la socialización ha bajado. Por eso es que cultivar esa voz interna es tan importante, pues porque básicamente ahí es cuando uno se da cuenta que la mente puede ser la gran aliada o la gran adversaria, ¿sí? Entonces, si en el día a día estás notando que esa voz interna está haciendo el papel de adversaria, pues tenemos que hacer algo, sí o sí, ya. Y ese sí o sí es que es una prioridad. Muchas veces priorizamos cosas distintas, ¿cierto? El afán de productividad, el modo de supervivencia, cómo nos vemos por fuera, en fin. Pero una mente inquieta con un exterior que se vea bien, pues me parece interesante, pero creo que no es la meta, ¿sí? La meta no es convivir con mis propios demonios todo el tiempo, sino cómo hago para alejar esos demonios y que mi mente me apoye en el día a día, porque cuando la mente está bien, muchas cosas también se ven bien, ¿sí? Si tú me dices, Vane, ¿de dónde viene en términos de dónde salió? ¿Por qué será que es mi adversaria? Pues se construye. Eso significa que, claro, hay genes que hacen que yo piense o actúe de cierta manera. Uno, es decir, yo ya nazco con un sustrato genético transgeneracional, viene de generaciones previas, pero también cómo me hablan en mi infancia y mi adolescencia influye un montón. Y en general, ¿quién me habla en la infancia y la adolescencia? Mi núcleo primario. O sea que sí, me dices, Vane, ¿cómo se construye? Más allá de genes, pues es que me enseñaron, cómo me enseñaron a pensar y actuar. Cuando yo digo que me alarmo por todo, que no sé, que todo tiene que ser rápido, cómo me hablaba mi mamá, cómo me hablaba mi papá, cómo me hablaban mis hermanos mayores, mis menores, ¿cierto? Y entender que así como el cerebro cambió hacia negativo, donde hay una vocecita que no es tan chévere, pues también puede cambiar hacia positivo, porque la neuroplasticidad es intrínseca al ser humano y no importa la edad y todos podemos cambiar. Es decir, que el loro viejo se aprende a hablar o el loro viejo se aprende a tener un diálogo interno positivo. Y más así, Vane, pero ¿cómo se hace? Y te voy a decir algo, y es que fácil no es.
y vamos a tener que vivir momentos de frustración y momentos donde uno dice, pero si la estoy haciendo toda, porque mi mente sigue jugando a mi adversaria? Y si yo la doy toda y todavía sigo en esa línea de adversidad, pues busco ayuda y ya está. Sí, levanto la mano porque yo solita no fui capaz. En el día a día, ¿qué podemos hacer? Uno es empezar a identificar las frases que más se repiten. Por ejemplo, no puedo con nada, soy un bobo. ¿Sí? Eso se repite y lo sé. Entonces, listo, cuando aparezca esto, yo voy a responder esto. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo con nada. Bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo con el tiempo que tengo. Soy solo una persona y hago lo mejor que puedo. El repetir algo sustituyendo algo preexistente puede ayudarle al cerebro a desviar el camino, a construir esa nueva autopista, ¿sí? Ese que te dije, yo lo repito un montón. Hago lo que puedo con el tiempo que tengo, ¿sí? Cuando me veo abrumada por un montón de cosas que tengo que hacer en el día a día y me repito con calma, ¿sí? Porque yo creo profundamente que mi mente es mi gran aliada y que la tengo que cultivar en el día a día. Entonces ya sabemos, sí. Entonces, si esto sale, repito esto. Las repeticiones son como formas de neuroplasticidad positiva, sí, pero son esos mantras. Un mantra es un instrumento para la mente, algo que calma. Entonces, ¿qué nota? Que las personas que están lidiando con ese diálogo interno adverso empiecen a tener mantras, mantras protectores que vayan resonando en el cerebro y lo calmen a través de la palabra. Y lo siguiente que voy a recomendar, dime. Le interrumpo. Es importante decir el nombre. Creo haber visto en alguno de sus videos que usted decía que nos habláramos a nosotros mismos con nombre propio. Sí, ¿Por qué sí. es importante? A veces lo que yo les sugiero es crear como una distancia psicológica, pues porque yo soy la que pienso, pero mis pensamientos no me definen 100%, ¿sí? Es decir, a veces llegan unos pensamientos como los intrusivos que uno dice, pero yo, ¿por qué estoy pensando eso si esa no soy yo? Entonces, una de las estrategias es, claro, esta soy yo, pero mi mente no es mi 100%, ¿cierto? Ya está maquillada con un montón de información que yo no la quiero generar. Entonces, crear distancia y colocarle inclusive nombre a la mente pudiera hacer una diferencia. Ay, ahí llegó esta tal hablándome, esa no soy yo, ¿sí? Y empiezo a crear esa distancia, ¿sí? Y lo otro que les iba a decir es escribir. Escribir es una forma muy hermosa de hacerle catarsis a la mente, ¿sí? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Y a través de la escritura uno va identificando patrones, qué se está repitiendo más, qué estoy cargando del pasado, qué, ¿cierto? Entonces escribir otra forma de cultivar ese diálogo interno hacia positivo y verificar lo que no está funcionando bien. ¿Listo? Sí. Okay. Doctora, con respecto a la neuroplasticidad, ¿nos podría explicar un poco más el concepto? Porque yo tengo entendido que es como un concepto nuevo. Hace muchísimos años, por ahí unos 25 años, yo creo, yo tuve una depresión mayor. Y yo recuerdo que mi psiquiatra me dijo, es que esa depresión se te están muriendo las neuronas y eso no vuelve a producirse. Fue como algo así y luego, conforme fueron pasando los años, me doy cuenta de que sí se pueden crear nuevas neuronas. Entonces, ahí como que se dividió la línea pasado-presente y es, para mí fue una gran noticia saber que las neuronas sí se pueden volver a producir. Entonces, si nos puede explicar un poquito el concepto. Claro, imagínate, Lenny, que yo también me gradué con ese concepto de medicina, que las neuronas se morían y ya está, ¿sí? O sea que efectivamente es un concepto que ha venido cambiando como incontables cosas más en neurociencias, porque si algo está inconcluso como tema es la neurología. Ahora, la neuroplasticidad es una característica intrínseca del ser humano, como lo dijimos ahorita, es decir, que todos tenemos neuroplasticidad a lo largo de la vida, es decir, que no está mediada por la edad. A cualquier edad podemos formar nuevos caminos o nuevas neuronas, ¿sí? Esas son las dos formas de neuroplasticidad. Nuevas conexiones que se llaman sinapsis neuronales o nuevas neuronas, que son las células del sistema nervioso. Ahora, hay neuroplasticidad, a propósito de lo que hemos hablado, positiva y negativa. Es decir, que yo puedo crear nuevos caminos neuronales para atacar a mi cerebro. Por ejemplo, cuando ese diálogo interno adverso lo recibo de otra persona, pura neuroplasticidad negativa. Cuando estoy durmiendo mal,
neuroplasticidad negativa. Con las adicciones a las pantallas, neuroplasticidad negativa. Cuando quedo inmersa en el alcohol u otras sustancias psicoactivas, neuroplasticidad negativa. Mi cerebro va cambiando. Mira que nosotros ya teníamos evidencia que la neuroplasticidad siempre estaba ahí, pues porque por algo el cerebro se moldea frente a una adicción, por ejemplo. Y la neuroplasticidad positiva son esos caminos que la neurociencia está proponiendo en el día a día para que las personas vivan mejor, ¿sí? Creando esas nuevas rutas o neuronas. En particular, mira que ahorita te di un ejemplo, porque uno dice sacar nuevas neuronas, y claro, en neurología uno todavía no sabe muy bien en dónde se sacan nuevas neuronas, sí, en dónde se construyen nuevos caminos, pero nuevas neuronas, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, con el ejercicio físico salen nuevas neuronas en el hipocampo, y hay estudios que lo respaldan, ¿sí? ¿Y qué es la poda neuronal? Claro. Entonces, la poda neuronal es que nosotros, cuando estamos en la barriguita de la mamá, es el momento máximo de desarrollo cerebral. Eso crece a una tasa impresionante y cuando nacemos con cierto peso del, del que va a ser el del adulto, pero nacemos con un montón de neuronas, Leni, un montón, mucho más de lo que vamos a tener el resto de la vida. Por eso es que en los primeros años de vida es muy importante la estimulación del niño, que tenga un ambiente maravilloso, un montón de amor, un montón de aprendizaje, porque ahí es cuando las neuronas dicen, listo, lo que vamos a conectar, lo conectamos, y empiezan a hacer conexiones. Y lo que no usamos, pues se va, que es la poda neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, esa poda neuronal es algo muy propio de la infancia temprana, a pesar de que hay unos estudios recientes que hay como podas a lo largo de la vida, pero bueno, vamos a hablar de la típica, que es la de la infancia temprana, y por eso es que es tan importante en ese neurodesarrollo, principalmente esos 5 o 7 primeros años, que el ambiente y la mente del niño sea cuidado, preservado por ese adulto que lo acompaña. ¿Las neuronas se enferman? O sea, Sí, como el Alzheimer, Parkinson o no. sí. Tiene. Dale, vamos a colocar ejemplos con lo que más escuchan las personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Alzheimer y el Parkinson? La neurona se puede enfermar a nivel central y la neurona se puede enfermar a nivel periférico. Ejemplo de periférico, lo que pasa con la esclerosis múltiple, ¿sí? Se daña, digamos, lo que recubre el nervio o el nervio propiamente o en las neuropatías. Y a nivel central, es decir, en el cerebro, se pueden dañar como lo que pasa en el Alzheimer o en el Parkinson. Específicamente en el Alzheimer, lo primero que se afecta es el hipocampo, que está acá detrás de la sien, al lado y lado, que ya lo hemos mencionado varias veces, que es el centro de almacenamiento de nueva información. O sea que las personas con Alzheimer que van perdiendo neuronas ahí, lo primero que tienen son olvidos del día a día. ¿A quién conocí? ¿Qué fue lo último que hice? ¿Dónde guardé esta cosa? ¿Sí? Y ya después hay una pérdida neuronal a nivel global con depósito de una basura, que es una basura metabólica que se llama, bueno, son unas proteínas, proteína tau, ovillos neurofibrilales, nosotros los médicos hablamos muy raro. Entonces eso se deposita y hace que el cerebro no funcione de manera adecuada. Ahí es cuando ya hay un compromiso más global, memoria reciente, memoria remota o memoria antigua. ¿Listo? Y lo mismo pasa en el Parkinson, que sería en las neuronas dopaminérgicas, que son las neuronas relacionadas, por ejemplo, con el movimiento. Se van perdiendo en la parte de atrás, en el tallo cerebral, que se llama la sustancia nigra. O sea que la neurona sí se enferma y no solamente la neurona central, sino también la neurona periférica. Bueno, y por ejemplo, usted habla también en su contenido sobre el biohacking. Ese biohacking sería como una manera de proteger también como esas neuronas y Claro. incluso restaurarlas. Sí, o sea que la forma de cerebro que sería neurohacking son estrategias farmacológicas y no farmacológicas para aliviar la neurona en procesos de enfermedad o potenciarla cuando no está enferma a su máximo potencial, ¿cierto? O sea, hasta dónde puede llegar la neurona. Y para eso, pues hay estrategias tanto de medicamentos como no farmacológicas. Yo en mis redes sociales siempre como apunto a esa no farmacología, no porque vaya en contra de los fármacos, porque no, de hecho son mis sustentos en el día a día para apoyar a un montón de pacientes, pero porque yo siento que a nosotros nos metieron el farma como única posibilidad para estar mejor.
para cualquier sistema del cuerpo? Y la respuesta es no. En neurohacking nosotros entendemos que las neuronas pueden cambiar aún sin fármacos, solo es que constituye un hábito en el día a día para poder construir esas autopistas que mencionamos. Doctora, le voy a contar una historia personal. ¿Qué en el 2021-2022 me enfermé muchísimo. Tuve una radiculopatía bilateral, cervical y lumbar, neuropatía bilateral, miembros inferiores y miembros superiores, y sufrí mucho. Sufrí unos dolores increíbles. Fue un año muy doloroso de mi vida, y hoy en día puedo decir que no tengo, o sea, perdí como fuerza en mis manos, sobre todo, pero aparte de eso, yo puedo decir que tengo una vida completamente normal. Y hay como, supuestamente, porque yo me tuve que ir para Colombia a hacerme mis tratamientos, me vieron como 3 neurólogos, y bueno, finalmente un médico bioenergético me hizo unos sueros para barrer como los residuos de las vacunas, porque aparentemente fue causado por las vacunas del COVID. Y bueno, una cantidad de cosas, y fue como que cuando yo me enfermé, ningún neurólogo sabía yo qué tenía. O sea, la electromiografía salía que tenía la radiculopatía, o sea, todos los exámenes me daban como eso, pero no sabían de dónde provenía. Me decían, sí, de pronto las vacunas, lo más probable es que así hayan sido las vacunas, pero pues no tenemos forma como de probarlo. Y también cuando ya me alivié es como que, oh, ¿cómo es que te lograste recuperar a este nivel? O sea, como sorpresa en los dos caminos. ¿Usted qué piensa que me pudo haber pasado? No lo voy a poner en el podcast, solamente que me surgió como la curiosidad. Mi cielo, yo creo que hay pues si tú lo quieres compartir, me parecería muy hermoso, ¿sí? Uno es que muchas cosas en neurología nosotros todavía no entendemos el diagnóstico, ¿sí? Te lo puedo asegurar. Te voy a poner un ejemplo. En infarto cerebral, una patología tan frecuente, muchos pacientes caen en la clasificación de causa indeterminada. A pesar de que le hicimos incontables estudios, nunca nos enteramos por qué lesión. Así con todas las enfermedades, muchos pacientes no entendemos por qué las tienen. Pero tú eres un ejemplo de neuroplasticidad positiva. ¿Por qué? Porque las neuronas se sanaron, porque los medicamentos que te colocaron probablemente te ayudaron a estar mejor, antiinflamatorios, inmunomoduladores, en fin, y porque hay una cosa muy hermosa que ocurre con las neuronas, y es que ellas pueden reemplazar la actividad de otras. Imagínate, o sea, por ejemplo, a mí me da un infarto, Dios no lo quiera, frontal derecho, y esas neuronas murieron. Pero entonces, listo, sacamos nuevas neuronas, o las que están alrededor llegan y suplen la función, ¿sí? Entonces, para que sepas que el cerebro siempre está intentando ayudarnos en el día a día, y probablemente eso te pasó, ¿cierto? Las neuronas hicieron todo lo posible junto con los medicamentos. De lo de la electromiografía, bueno, al menos te dio positivo. Hay pacientes que les da negativo, a pesar de tener una neuropatía, que se llama la neuropatía de fibras pequeñas, o sea, no se alcanzan a ver en la electromiografía. Y en tu caso en particular, saber que si fue por las vacunas o no, no, tendría que mirar, ¿sí? Las polineuropatías, que fue lo que te dio a ti, se estudian de manera muy profunda, es decir, se mandan estudios en sangre, se manda la electromiografía, se mandan otros estudios complementarios para saber efectivamente la causa. Entonces tocaría mirar si te evaluaron todas las cositas de polineuropatías para descartarte antes de decir que sean vacunas, ¿sí? Hay especialistas en neurología que son los neuromusculares, que no sé si te vieron. En Antioquia hay unos súper hermosos, muy buenos, que de pronto yo te pudiera recomendar. Listo. Qué bueno, doctora, sí me gustaría. Sí, hay, por ejemplo, la doctora Tatiana, la doctora Dionis, el doctor Juan Marcos, son neurólogos especialistas en neuromuscular. Ah, a mí sí me vio la doctora Dionis. ¿Esa? Entonces, pero una de las que me dijo, no entiendo cómo en 10 meses estás así de bien. Que esté feliz, está muy bien, qué bueno, me encanta verte feliz porque estás muy bien, pero no sé cómo lograste en 3 meses estar así bien. Los pacientes neurológicos sorprenden mucho. Yo te voy a dar un ejemplo como con los pacientes míos de epilepsia. Yo soy epileptóloga y hay unos que yo digo, no, son para cirugía de epilepsia, porque están muy mal, crisis diarias, no sé qué. Y yo tengo uno que no se me olvida, no voy a decir el nombre, que se devolvió de la cirugía de epilepsia. ¿Cómo no sé?
no sé por qué le pasó a la epilepsia, no sé qué le pasó, pero se calmó, ¿sí? Así con otras condiciones, ¿cierto? Donde el paciente se alivia un montón. Y eso es algo muy chévere, el paciente neurológico, porque uno dice, ay, no, ya, así quedó. Y ese es el concepto que hay como en la medicina, en la gente, alrededor del paciente neurológico, pero no. Los pacientes neurológicos van aliviándose de manera gradual y por eso es que la rehabilitación temprana hace tanta diferencia, no solamente el tratamiento farmacológico. Doctora, hemos hablado del ejercicio, hemos hablado de la meditación. Me gustaría que profundizáramos un poquito más en el tema de dormir, Sí, claro. porque Sí. tengo entendido que dormir bien es supremamente importante para el cerebro y a veces no sabemos, uno duerme tal vez 8 horas o 7 horas, pero a veces uno se levanta supremamente cansado y uno no sabe si durmió bien o no durmió bien. Uno cómo puede saber si realmente el proceso de dormir lo está haciendo bien o no. Ok, entonces vamos a decir que el sueño es una de las cosas que más me apasiona a mí en la neurología y probablemente sea por la importancia que tiene sobre la salud del cerebro, sí, pero sobre la salud del cuerpo en general. Es decir, que es en el sueño donde el cuerpo entero se restaura, que es como la función primaria que todos reconocemos, de uno duerme, descansa y se levanta bien, pero también donde se da la neuroplasticidad positiva de los centros de regulación emocional y del comportamiento. Uno, es decir, que si yo duermo bien, al día siguiente mi sistema límbico, que es el centro de las emociones, y mi amígdala se levanta reparada. Y si no duermo bien, se levantan mal. Las conexiones no están tan bien, y de hecho lo vemos en la resonancia. Eso no es una cosa intangible que nos estemos imaginando, una amígdala que está prendida en las personas que tienen privación de sueño. O sea que si no duermo bien, me levanto al día siguiente mal, más triste, más aburrida, más irascible, ¿cierto? Y lo otro que ocurre es que barremos esa basura metabólica, que fue lo que mencionamos ahorita asociado a Alzheimer. O sea que dormir bien hace parte indispensable de disminuir la probabilidad de enfermedades neurodegenerativas, donde el cerebro se enferma por esa basura metabólica. Dormir bien también está relacionado, por ejemplo, con el sistema inmune. Dormir bien está relacionado con la salud cardiovascular, ¿cierto? O sea que el sueño tiene demasiadas funciones. Y más de Ivane, pero ¿qué significa dormir bien? Que fue la pregunta que me generaste. El adulto promedio duerme alrededor de 6 a 8 horas. Ese promedio es porque hay personas que necesitan más y otras personas que necesitan menos. Y por eso es que uno se tiene que leer, ¿cierto? Yo con cuántas horas me levanto súper reparada al día siguiente. Y también mi familia, porque hay casos de insomnio familiar donde todos duermen poquito y se levantan el otro día bien, o tienen esa característica familiar, digámoslo así. Lo siguiente es que el sueño tiene dos fases grandes. Eh, sueño no REM y sueño REM. No sé si has escuchado, probablemente eso es como todo el mundo lo dice, ¿cierto? En el no REM hay tres fases, 1, 2 y 3. Y la tercera es la fase donde el cerebro entra en un montón de ondas lentas, son ondas delta. Y esa es una fase súper reparadora para el cerebro, ¿sí? Ahí es donde se da esa neuroplasticidad. Ahí es donde mando la información que estoy aprendiendo hoy a largo plazo para que se grabe. Por eso es que el sueño es esencial también en el aprendizaje, no solamente en ese proceso de memoria a largo plazo con lo de la basura metabólica. Entonces, si tú me dices, Vane, ¿cómo sé que estoy durmiendo bien? Bueno, que no tenga dificultad para quedarme dormida, no esté dando vueltas en la cama más de 1 hora para quedarme dormida, que no me levante múltiples veces en la noche, que no me la pase roncando y haciendo apneas, es decir, con dificultad respiratoria que me alerte o que los otros me digan, ve, te estás levantando, porque a veces uno no se da cuenta, que me levante al día siguiente reparado y que no tenga somnolencia excesiva en el día. Una cosa es la somnolencia después de almorzar, donde ya todos estamos cansados, en fin, cambian muchas cosas en el cuerpo, pero otra cosa es la somnolencia todo el día. O cosas como, es que estaba conversando conmigo y se quedó dormida. O estaba manejando y tuvo un microsueño. Todos esos son banderas de alarma para decirnos que el sueño no está siendo reparador y que algo está pasando. Y más así, bueno, de pronto creo que me está pasando algo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Consultar con neurología. Los neurólogos acudimos a ciertos exámenes, incluyendo la polisomnografía, para mirar qué es lo que está pasando en ese sueño, como si fuera una radiografía del sueño. Y con eso llegamos a muchas soluciones. O medimos sustancias en sangre para entender de dónde proviene el cansancio de la persona, porque no toda forma de cansancio obedece a una alteración de sueño, ¿sí? Doctora, para terminar, si usted pudiera dar unas recomendaciones globales
desde la neurología, desde las especialidades que usted maneja para las personas para que puedan ser más felices? ¿Qué nos podría recomendar? Me encanta. Entonces te voy a dar probablemente las que más me gustan a mí o las que más implemento. Uno, y siento que me ha cambiado la vida, la visualización. A mí me suena la alarma todas las mañanas, pues puedo decir que casi el 100% y hago visualización. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero lograr? Con lujo de detalles, incorporo todos los órganos de los sentidos, con quién voy a estar, qué voy a oler en ese momento, a quién voy a ver, con quién voy a estar con la mano estrechada, ¿cierto? Entonces visualización, uno se demora más de 5 minutos haciendo visualización hacia dónde quiero ir, como si fuera un mapa de sueños en tiempo real todos los días. Lo segundo, la meditación. La meditación me ha brindado mucho alivio, ¿sí? Y sé que a incontables personas más. Y la meditación no es encontrarme a solas con mis propios silencios exclusivamente, que es una de las formas de meditar, sino también hacer las paces con ese caos interno. Si no soy capaz de dejar de escuchar esa vocecilla interna, entonces me coloco música, hago una meditación guiada, lo que sea, pero que la meditación cambia las redes neuronales y las estructuras cerebrales en pro de esa felicidad, yo no tengo duda, ¿sí? Uno puede empezar con 3 a 5 minuticos al día y ascender de manera gradual. Con 10 a 13 minutos al día, el cerebro ya es distinto, luego de 4 a 8 semanas de hacer una meditación diaria. Entonces, es fácil de alcanzar y los resultados se ven si empezamos hoy, marzo, abril. En abril el cerebro ya es distinto, ¿cierto? Y lo siguiente, a propósito de ese sesgo de negatividad que lo mencionamos, es tener un jarrón de la gratitud. Y yo amo esa técnica y siempre la enseño. Tengo un cofrecito, compraré una tienda con tapa, listo, o como si fuera una alcancía. Y meto todos los días cositas que me fue bien, ¿cierto? Que alcancé, que logré. No estoy hablando de logros exagerados, estoy hablando en el día a día que me hizo feliz, que logro alcancé. Y cuando yo me sienta transitando en mis bajos, lo que yo llamo las sombras de la mente, acudo a ese jarrón de gratitud, ¿sí? Hay una versión, digamos, modificada que yo aplico con mis niños todas las noches, que es, ¿y qué te pasó chévere hoy? ¿Y qué fue lo mejor de tu día? Y ellos ya mismo me preguntan, mamá, ¿y cuál fue tu momento favorito del día? ¿Sí? Y eso es como desde temprano ir bajando ese sesgo de negatividad y mostrándole que nos pasan cosas a pesar de la adversidad, porque yo no voy a negar que nosotros vivimos inmersos en la adversidad, pero que esa adversidad puede no verse opacada gracias a esa identificación de lo positivo que nos pasa. ¿Podemos hablar un poquito sobre el libro? El libro es como un hijo. Ya tengo varios hijos. Aparte de mis pacientes, mis propios hijos, Antonio y Martina, mis perritos, mi gato, pues tengo mi libro. Yo creo profundamente en el poder de las letras, palabras y escritas, habladas y escritas. Y Mente Calma surgió en un café por allá en Bogotá, cuando tenía tiempo libre y mi mente empieza a decir, bueno, ¿y yo cómo más puedo enseñar? Antes escribía para los artículos científicos de epileptología y ahora dije que nota poder plasmar sobre el papel esto que tengo acá y poder brindar soluciones, porque yo siento que a veces nos quedamos en la teoría y la teoría es súper importante, pero entonces, ¿qué hago con esa teoría en el día a día? Y siendo cristiano, como todos mortales, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo aplico esa neurociencia que estaba en profunda? Entonces, en la primera parte del libro pretendo que se vuelvan neurocientíficos, es decir, que entiendan qué le pasa al cerebro cuando está transitando esas sombras, y en la segunda parte les enseño decenas de técnicas para aplicar en el día a día para estar gradualmente mejor, ¿sí? De eso se trata Mente Calma, mindfulness y órganos de los sentidos como una de las estrategias para calmar la mente y anclarnos al presente, saliendo de ese bucle de pensamientos. Ay, doctora, muchas gracias. Placer, está disponible en Colombia, Panamá, Ecuador, España y hasta donde llega Amazon España, que es enorme, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, y acabamos de entrar a México. Estoy muy contenta por eso. Sí, vienen muchas sorpresas alrededor de todas estas letras. Ya les iré contando. Están en versión de papel y están en versión audiolibro para los que les queremos escuchar. Y como también están las 3 opciones. Y audiolibro es narrado por mí. Así que esa vocecilla, si conectan con eso, puede ser una buena forma de conectar con el audiolibro. Excelente. Doctora, muchas gracias. Un placer. Mira qué hermosura que todo el tiempo quedó el dibujo.
Y por acá también hay otro. A ver, mira, esto es mi hija A pintándose. ver, ¿cuántos años tiene Martina? Martina tiene 4 y Antonio tiene 6. Ahí están las obras, por allá la de arriba también está la de Antonio. Ahí están todas las obras de arte de mi hijo en el espejo. Eso está muy bonito, doctora. Gracias. Definitivamente ser mamá quita mucho tiempo, pero también es muy satisfactorio. Pues yo no tengo hijos, pero tengo mis amigas que todas tienen hijos y yo les veo esas maratones de todo lo que tienen que hacer. Yo sé, me Yo no sé cómo hacen. Yo tampoco sé, bueno, mentiras, hay algo que se llama el cerebro de mamá, que viene algo alrededor de eso y es que el cerebro se vuelve súper poderoso para muchas cosas, cambia las prioridades, redirige la mirada hacia el bienestar del niño o la niña. Entonces creo que si hay un porqué, aunque no entiendo muy bien en el día a día cómo lo logramos. Yo también me la paso corriendo un montón. Doctora Vanessa, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación. Qué conversación tan poderosa, he aprendido impresionante. Yo sé que nuestra comunidad de personas felices o de personas que al menos estamos intentando construir esa felicidad, aprendieron mucho con esta conversación. De verdad, mil gracias y esperamos que siga compartiendo todo ese contenido tan importante en redes. Un placer. Bye. Gracias. Bye.